¿Has oído la expresión estar encarcelado por tu propia mente? El Kybalión advierte que la mayoría de las personas creen que son libres, pero viven atrapadas en el plano del efecto, la tercera dimensión. Neville Goddard nos repetía una y otra vez: debemos aprender a pensar en cuarta dimensión. Y un curso de milagros enseña que necesitamos entrenarnos para pensar de una manera diferente. 3 enseñanzas poderosas que apuntan a lo mismo. Hay un cambio fundamental que debemos hacer si queremos ser realmente libres y ocupar nuestro verdadero lugar como creadores de nuestra realidad. En este video te voy a compartir qué significa pensar en cuarta dimensión, cómo reentrenar tu mente y por qué ese cambio puede darte el salto cuántico que estabas buscando. Bienvenido, bienvenida a Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Para entender mejor lo que significa estar atrapados en la tercera dimensión y qué significa pensar en cuarta dimensión, vamos a repasar brevemente estas 3 dimensiones de conciencia. La tercera dimensión está asociada al plano físico, al mundo de los sentidos, al tiempo lineal. Es el nivel donde se proyecta tu estado interno, el reflejo de la imagen que estás sosteniendo. Esta es la dimensión con la que se identifica la mayoría de las personas. La cuarta dimensión se relaciona con el subconsciente y con las líneas de tiempo que vibran en sintonía con tus creencias, tus percepciones y patrones mentales. Desde ahí se genera tu estado del ser, seas consciente de ello o no. Y la quinta dimensión es el plano de la supraconciencia, el llamado campo cuántico de posibilidades infinitas, el lugar donde existen todas las versiones potenciales de tu realidad. En otras palabras, la tercera dimensión es el efecto. La causa está en la cuarta dimensión, en el estado que estás habitando, porque ese estado es el que colapsa una posibilidad específica del campo de la quinta dimensión, externalizándola o manifestándola en tu experiencia física. Entonces, cambiar tu estado interior es como cambiar de carril en una autopista de realidades. Por eso Neville insistía en que los cambios no se producen actuando sobre lo externo, sino transformando tu estado interno. Y lo repetía una y otra vez: intentar cambiar las circunstancias externas sin cambiar el estado de conciencia es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. Pensar en cuarta dimensión es eso: cerrar los ojos al mundo de los sentidos y usar tu imaginación para habitar conscientemente el estado del ser deseado, en lugar de reaccionar ante lo que ya se ha manifestado en el mundo de los sentidos. No solo porque la causa no está ahí, sino porque, como vimos en el video de la semana pasada, el hábito de reaccionar te hunde aún más en ese estado indeseado. Neville hablaba del hombre natural y del hombre espiritual como 2 niveles de conciencia. El hombre natural es el nivel de conciencia asociado con la tercera dimensión, la mente que reacciona ante el mundo físico, la que cree solo en lo que ve, en lo que toca, lo que los sentidos confirman. Es la mente que se guía por la lógica y la razón, que vive separada de la fuente y que se percibe como un ser individual, aislado, sin conexión con lo divino. Este nivel de conciencia, decía Neville, no puede comprender las leyes del espíritu. Por eso citaba con frecuencia ese versículo de la Biblia: el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Este es el estado en el que vive la mayoría de las personas, atrapadas en la ilusión de que la realidad está allá afuera y que lo que vemos es lo que es. Pero Neville enseñaba que hay un despertar posible, y ese despertar ocurre cuando va naciendo en nosotros el hombre espiritual, la conciencia de la cuarta dimensión. El hombre espiritual sabe que la imaginación crea la realidad, sabe que el mundo externo no es la causa, sino el efecto, y por eso no reacciona a las circunstancias, sino que empieza a vivir desde el fin deseado, asume como real lo invisible, y entiende que cambiar el estado interno es lo único que realmente transforma el mundo exterior. Ese es el gran mensaje de Neville, que todos podemos nacer como ese hombre espiritual, que todos podemos movernos de la tercera a la cuarta dimensión y hacerlo de manera consciente. Para ilustrar la diferencia entre una mente identificada con la tercera dimensión y una que ya ha despertado, pongamos este ejemplo cotidiano. Digamos que estás buscando un nuevo trabajo o una nueva carrera.
La mente asociada con la tercera dimensión piensa: necesito ponerme a buscar, enviar mi hoja de vida a todos estos sitios, no sé cómo me vaya en la entrevista, no sé si tengo los credenciales que necesito, los contactos, todo está muy difícil. Pero la mente que piensa en cuarta dimensión tiene una visión totalmente diferente y su esfuerzo es casi exclusivamente interno. Asume que ya tiene ese trabajo, siente la emoción de estar ahí, se ve cumpliendo ese rol, agradece por ello como si ya fuera un hecho. Mientras que la primera se enfoca en controlar las circunstancias externas, la segunda se enfoca en su estado interno, porque tiene su fe en lo invisible, porque sabe que lo invisible es lo que crea, lo que da origen a lo visible. Ahora, en este ejemplo podemos ver algo que Neville explicaba con mucha claridad cuando hablaba de pensar en cuarta dimensión. La diferencia entre la charla interna y la voz interior, y la importancia de observarlas y saber distinguirlas. Neville decía que nuestro mundo exterior siempre refleja nuestras conversaciones internas. Decía que debemos observar y ver si este diálogo interno es charla mental o la verdadera voz interior, ya que esto a su vez refleja en qué grado y con qué precisión estamos alineados con el pensar en cuarta dimensión. La charla mental es ese ruido constante de pensamientos repetitivos, ansiosos o pesimistas, como vimos en el ejemplo anterior. Proviene de la mente reactiva. Se alimenta de lo que vemos en las noticias, de lo que otros nos dicen, de lo que no ha salido como esperábamos. Esa es la mente que vive condicionada por el pasado, atrapada en la tercera dimensión, que toma lo que ve como si fuera la verdad. Pero la mente que piensa en cuarta dimensión funciona distinto. Cuando empezamos a pensar en cuarta dimensión, dejamos de repetir lo que vemos y empezamos a hablarnos como si lo deseado ya estuviera ocurriendo. Ahí aparece la voz interior, esa voz sutil, pero que siempre está disponible si aprendemos a escucharla. Es la voz que te inspira, que te guía, que te trae esas ideas súbitas, esos impulsos que no vienen del miedo, sino de una intuición serena. Y esa es la voz que reemplaza la charla interna cuando logras asumir el estado deseado. Neville dice que una vez que has afirmado que algo ya está hecho, has entrado en un estado mental diferente. Y aunque la realidad pueda parecer la misma desde los sentidos físicos, ya estás en una realidad distinta. Entonces, cuando nuestro diálogo interno está alineado con nuestra visión, comenzamos a experimentar un viaje gozoso hacia la manifestación de aquello que deseamos experimentar. Y en ese estado podemos también elegir con facilidad entre las experiencias del mundo externo, guiados desde adentro por nuestra voz interior, por el flujo, por el diálogo interno, o como lo llama Neville, una compulsión interna que nos impulsa a actuar. Nos dejamos guiar desde adentro de formas inesperadas, a través de encuentros con personas, entornos y circunstancias o información que contribuye directamente a dar forma a lo que deseamos. Volvamos al ejemplo del trabajo para ilustrar este proceso. Te preguntas, ¿cómo sería si eso ya fuera verdad? Visualizas la escena imitando los 5 sentidos en tu imaginación. En ese momento has completado el acto de fe y entonces sabes que ya está hecho. Desde ese punto de vista, la realidad ha cambiado, aunque en la superficie todo parezca igual. Pero empiezas a notar corazonadas, inspiraciones o personas que aparecen desde lugares inesperados. Interactúas con ellas y te conducen hacia una oportunidad laboral, un emprendimiento o lo que sea que estés tratando de manifestar. Y esa oportunidad llega de una forma que trasciende el método habitual de los 5 sentidos, como enviar currículums o aplicar a empleos donde muchas veces tu hoja de vida termina en el fondo del montón. Eso pertenece, como dice Neville, al mundo del César. Una forma de hacer las cosas que no está alineada con el pensamiento de cuarta dimensión. El pensamiento de cuarta dimensión parte de esta premisa. Todo existe y todo existe ahora. Desde esa perspectiva vivimos y desde ahí aparecen circunstancias inesperadas que nos conducen a estos resultados de formas que muchas veces ni siquiera habríamos considerado posibles. Neville dice que para cultivar la facultad de ver lo invisible, debemos aprender a desprender nuestra mente de la evidencia de los 5 sentidos y enfocar nuestra atención en un estado invisible. Sentirlo mentalmente, percibirlo internamente hasta que adquiera la misma claridad y nitidez que lo que llamamos realidad. Realizar un acto imaginario
quedarnos dormidos asumiendo que ya está hecho, o usar afirmaciones u otros estímulos que activen nuestra imaginación para afirmar que ya es. Nos lleva realmente a un estado mental diferente. Y en ese estado sientes que ya está hecho. Neville dice también que el pensamiento concentrado y enfocado en una dirección determinada excluye otras sensaciones y hace que desaparezcan. Solo tenemos que concentrarnos en el estado deseado para poder verlo. Y una forma de facilitar esa concentración es ajustando nuestro diálogo interno, asegurándonos de que nuestras conversaciones internas cada vez más estén alineadas con esta verdad. Decirte, lo que ocurre en el mundo externo es el efecto y la causa está en mí. Yo tengo el poder de cambiar ese diálogo interno y al hacerlo veré cambios en el mundo externo. Y mientras más hacemos ese cambio interior, más vemos cómo el mundo exterior comienza a adaptarse a nuestras nuevas suposiciones y creencias. Entonces, así funciona este cambio de dimensión. Pasamos del hombre natural que reacciona al hombre espiritual que imagina, asume y crea desde adentro. Como dijimos al principio, esa transformación es la misma a la que apuntan otras enseñanzas, y entre ellas, una de las que considero más complementarias con las enseñanzas de Neville es un curso de milagros. Porque muchas veces sabemos lo que queremos hacer, pero nos encontramos con mucha resistencia interior. Y el curso puede ayudarnos profundamente a soltar las ataduras de la tercera dimensión, a deshacer más rápido la mente condicionada que nos impide asumir y sostener los pensamientos elevados de la cuarta dimensión y el nuevo estado del ser. Porque asumir el estado deseado al principio puede resultar difícil. A mí me pasaba esto. Cerraba los ojos al mundo de los sentidos y practicaba sentir el estado deseado, pero algo dentro de mí se resistía. Como dice Neville, tienes que entrenar tu mente como a un caballo. Lo vimos en el video anterior. Y sí, llega un momento en que con la práctica consigues dominarla, pero mantenerlo era un esfuerzo constante. Apenas me descuidaba, sentía que cancelaba los efectos con mi charla interna. Y ahí fue donde un curso de milagros se volvió clave. Hacer sus ejercicios fue como una limpieza de fondo y poco a poco se fue haciendo más fácil y más natural por estas dos razones que te voy a explicar ahora. El curso también enseña que la mente es la causa y el mundo es el efecto. Todo lo que percibimos es una proyección. El curso nos habla de la importancia crucial de revertir tu manera de pensar y dice, necesitas entrenar tu mente para pensar de otra manera. Desde muy temprano en sus lecciones, un curso de milagros nos invita a un entrenamiento radical de la mente. No se trata simplemente de cambiar pensamientos negativos por positivos, sino de transformar completamente la forma en que interpretamos la realidad. A partir de la lección 16, el curso empieza a enseñarnos que el mundo que vemos no es la causa, sino el efecto de lo que pensamos. Nos entrena para comprender que no reaccionamos al mundo tal como es, sino a las creencias, juicios e interpretaciones que sostenemos en nuestra mente. El curso nos dice, no tengo pensamientos neutros, cada pensamiento da forma al mundo que veo. Y así nos va guiando hacia una comprensión profunda que la percepción no es un reflejo pasivo de lo que sucede afuera, sino una proyección activa de lo que llevamos dentro. Este entrenamiento inicial nos prepara para deshacer la mentalidad de que somos víctimas de lo que ocurre afuera y para asimilar que somos nosotros quienes desde un estado interno de separación o de unidad, de miedo o de amor, proyectamos la experiencia. Y por eso dice, no busques cambiar el mundo, sino cambiar tu mentalidad acerca del mundo. El curso nos dice que si algún poder superior interviniera entre tus pensamientos y tus resultados, no solo estaría violando la ley de causa y efecto, sino que impediría tu aprendizaje de que eres tú quien estás eligiendo lo que ves. Por eso en el curso cuando hablamos de milagros, no hablamos de cambiar los resultados, sino de cambiar tus pensamientos, tu percepción, la causa y no el efecto. Y aquí sí nos dice que hay un poder superior que puede intervenir para ayudarte a hacerlo. Pero de nuevo, ese poder superior interviene no para cambiar los resultados, sino para ayudarte a cambiar tus pensamientos. Este es un ingrediente clave a la hora de entrenar nuestra mente. Porque como dije, la resistencia puede ser fuerte. Esa charla interna puede estar tan afianzada que te sorprende cuando menos lo esperas. Pero el curso con sus lecciones nos va programando para ir dejando atrás de una manera orgánica esa charla interna negativa.
Ahora, con eso no quiero decir que necesariamente haya que hacer las lecciones del curso para conseguir este propósito, pero lo que sí quiero que tengas en cuenta es este segundo ingrediente clave, que hay un poder superior que puede venir en tu ayuda si tú lo pides para ayudarte a transformar tus pensamientos. El curso lo llama el Espíritu Santo o la voz de Dios. Y digo que es un ingrediente fundamental porque hay un momento en el que el hombre natural, que ya está despertando, quiere elevarse, pero todavía le cuesta, como que está atrapado. Y ahí es donde el Espíritu Santo del que habla el curso entra en acción. El hombre natural hace un llamado al hombre espiritual. Ayúdame, no puedo solo con esto. Y el hombre espiritual responde. El curso nos habla de la pequeña voluntad, del pequeño esfuerzo hacia una gran meta. Dice que nuestra determinación de ver, o sea, nuestra intención de ver, es lo único que se requiere. Lo que deseas, dice, lo verás, y esta es la verdadera ley de causa y efecto en el mundo. Y esta fue mi experiencia. Algo ocurre, una fuerza interior, una claridad, una inspiración, y de pronto te elevas por encima de la resistencia. La mente empieza a soltar, conectas con pensamientos más elevados, la charla interna se afloja, la voz interior se acentúa y esa certeza, la del estado asumido, empieza a florecer. Tu nuevo estado ya no se siente forzado, se vuelve fácil y natural. Entonces te invito a preguntarte, ¿te estás preocupando constantemente por algo? ¿Estás constantemente evaluando las posibilidades, haciendo cálculos, repasando escenarios? Si es así, no estás eligiendo, estás atrapado, atrapada en la tercera dimensión. Esos estados de preocupación son una señal clara de que necesitas, en palabras de Neville, aprender a pensar en cuarta dimensión, o en palabras de Curso de Milagros, cambiar tu percepción. Entonces, puedes empezar a entrenar o reentrenar tu mente desde ya, en tu práctica espiritual diaria, asumiendo el estado deseado, observando tu diálogo interno, hablándole a tu ser superior, al Espíritu Santo, a la voz de Dios o como prefieras llamarlo, para expresarle tu voluntad de elevar tus pensamientos, tu intención de cambiar tu percepción. Esa intención es poderosa. Te invito a que lo compruebes por ti mismo o por ti misma. Si hay algo en tu vida que constantemente te preocupa y llena tu mente de pensamientos chatarra y estás dispuesto o dispuesta a cambiarlo ya, escribe en los comentarios. ¿Cuál sería tu frase 4D para reemplazarlos? Tu pensamiento en cuarta dimensión. Déjalo aquí abajo y empieza a activar en este instante una nueva línea de tiempo. Bueno, espero haberte inspirado. Y si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de compartirlo con quien creas que le pueda servir, suscribirte si todavía no lo has hecho. Gracias por ser parte de nuestra comunidad del despertar. Nos vemos la siguiente vez aquí en Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Paz y amor.